Hermanos, paz de Cristo. En esta ocasión vamos a ver la lección 4 de edificación 2. Y miren, en este caso me gustaría que nos fuéramos ahí al Salmo, concretamente Salmo 139, versículo 20, cuando dice: porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Miren, la ideología de género abarca muchas cosas. Entonces, como tal, para no hacer esto muy exhaustivo, no hacerlo muy pesado, les voy a dejar algunos links aquí en la descripción donde pueden ver de una manera pues mucho más concreta, de una manera mucho más exhaustiva, si lo quieren ver así, cómo profundizar en el tema de la ideología de género, porque realmente, como lo hemos conversado, no solamente es el tema de la homosexualidad, es feminismo, es aborto, es lenguaje inclusivo. O sea, hay varias ramas en cuanto a la ideología de género, pero me gustaría tomar algunos puntos, tratar de refutarlos, tratar de hacerles ver que obviamente no son cosas correctas, lo sabemos mediante la palabra de Dios, pero es necesario, es importante verlo también desde otra óptica, desde otra perspectiva. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, lo primero que podemos ver es respecto al tema de la homosexualidad. O sea, ¿qué es lo que, bueno, sabemos que obviamente la Biblia la condena, pero hablando desde un punto de vista social, un punto de vista médico, incluso un punto de vista, ¿por qué no decirlo político también? La homosexualidad se ha convertido en algo no solamente aceptado por ciertos sectores, sino que hasta promovido. Entonces mucha gente dice: no, pero es que la homosexualidad no tiene nada de malo. ¿Por qué? Es que la homosexualidad no es una enfermedad. O sea, no es una enfermedad porque salió del manual de trastornos y desórdenes mentales, y justamente salió ya por el año 73, ya dejó de ser una enfermedad, es lo que nos dicen algunos. Es cierto que desde el año 73 la APA, la Organización Americana de Psiquiatría, saca esta lista, o saca de la homosexualidad la lista de enfermedades o trastornos mentales. El problema es cómo fue que salió. ¿Hubo alguna investigación científica exhaustiva? ¿Hubo una investigación por parte de médicos, de científicos, de analistas a un nivel profundo acerca de esto? La realidad es que no, ¿sí? Para nada. De hecho, podemos irnos ahí. Hay un libro muy bueno, se llama Un Mundo que Cambia, del doctor César Vidal, y él justamente lo va explicando, porque realmente desde los inicios de la humanidad, la homosexualidad ha sido algo mayoritariamente condenado, ¿sí? Por ejemplo, en Grecia hubo periodos en los cuales era más o menos bien vista, e incluso era normal en ciertos círculos, ya lo hemos platicado, pero incluso llegó un tiempo en el cual en Atenas fue condenada la homosexualidad. El tema aquí que podríamos, por así decirlo, resaltar, está en que como tal la homosexualidad allá por los años 70, era obviamente considerada una enfermedad, y se reúnen muchas personalidades, que eran líderes en todas estas cuestiones de la homosexualidad, bueno, no solamente de la homosexualidad, sino de todo el tema relacionado a los trastornos sexuales, por así decirlo. Entonces llega un punto en el cual irrumpe un colectivo LGBT, y empiezan a hacer escándalo, empiezan a hacer escándalo, empiezan a pelear, empiezan a atacar a los ponentes, empiezan a atacar a los doctores, y llega un punto en el cual esto se torna insoportable, y llega un momento en el cual pues los doctores se van, dicen: ¿sabes qué? Esto es casi que es terrorismo lo que están haciendo aquí, o sea, están imponiendo una ideología política con violencia, vámonos. La gente se va, los doctores se van. Pero resulta que esto se vuelve cada vez más común, ¿sí? O sea, en cada reunión, en cada asamblea, van estos colectivos, estos grupos, y empiezan a presionar, empiezan a hacer escándalo, empiezan a atacar a los médicos. Hasta que llega un punto en el que, pues efectivamente, esto se vuelve insoportable. Y uno de los dirigentes es un tipo conocido como Alfred Kinsey. Este individuo, Alfred Kinsey, él no era doctor, era un zoólogo, ¿sí? Él era un zoólogo. Y lo que él hace es de que empieza a presionar, se empieza a meter, y llega un punto en el cual un doctor dentro de la asociación que buscaba el puesto de la presidencia empieza a presionar de que, ¿sabes qué? Hay que darle chance, hay que dejarles una mesa de trabajo, hay que darles oportunidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, les dan oportunidad,
que se instalen, por así decirlo, y ellos empiezan a tomar cada vez más control, se empiezan a imponer, hasta que llega un punto que en el año 73, en una votación, fíjense, no hubo ninguna investigación, en una votación donde hubo mucha presión, donde hubo muchas amenazas, donde hubo muchos ataques, el 58% votaron a favor de que se quitara la homosexualidad de la lista o del manual de trastornos mentales, ¿sí? Repito, fue una votación, casi que una votación a mano alzada, como lo haría nuestro presidente chafita, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, vemos esa situación, ¿verdad? En la cual no hubo ningún elemento científico por el cual se pudiera afirmar de que, oye, realmente esto no es una enfermedad, de hecho todo lo contrario, ¿sí? Eso fue lo primero. Y después estos mismos colectivos empiezan a presionar para que en los 80s se quite la pedofilia de la lista de trastornos y enfermedades mentales, ¿sí? Los mismos. ¿Por qué? Porque van de la mano. De hecho, en California había sobrerepresentación de la comunidad arcoíris en la lista de pedófilos. ¿Y qué lo que hicieron? Modificaron la ley. Un paso más allá hacia la legalización de la pedofilia, como ya lo están haciendo en Canadá, ¿sí? Ya hemos hablado también acerca de esto en varias ocasiones. Ahora, oye, hay gente que dice, oye, pero es que realmente a la gente nace homosexual, o sea, alguien puede nacer homosexual. Realmente esto es como si se naciera zurdo o diestro, etcétera, o con el cabello rubio, con el cabello castaño, no sé, ¿verdad? Entonces, es lo que nos dice mucha gente. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia, verdad? De hecho, la ciencia nos dice todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Miren, si yo quiero determinar que algo es genético, y si yo quiero determinar que algo es completamente, viene desde los genes, me voy a investigar. ¿Y cuál es la mejor manera de experimentar, obviamente de buena manera y legalmente, con un ser humano? Es a través de los gemelos. De hecho, en la Estación Espacial Internacional es muy común, es muy visto, que manden gemelos. Que manden uno de los gemelos. Uno se queda en tierra y uno se va a la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Para poder analizar cómo cambian a través del medio ambiente, ¿sí? Uno en el espacio, otro en la tierra, ambientes diferentes. Es prácticamente la misma persona porque comparten la misma identidad genética. Cómo interactúan con diversos ambientes, ¿sí? Entonces, de esa manera tú experimentas a través de los gemelos. Entonces, si hay enfermedades genéticas, los gemelos ambos deberían de tenerlas. O si hay condiciones genéticas, ambos deberían de tenerlas, ¿sí? De hecho, fue el Dr. Diamond que allá por los 70 hace también una investigación en la cual él llega a la conclusión, a través de investigar varios casos de gemelos. Él investiga y se da cuenta que realmente en transexuales, de 100 parejas de gemelos, de 100 binas, 100 duplas de gemelos, solamente 20, en 20 casos ambos eran homosexuales. Si la transexualidad fuera algo genético, en los dos casos pasaría. No, solamente fue en un 20%, ¿sí? De hecho, otro caso muy común, la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad, obviamente, mental, y se comprobó que en los gemelos solamente se dan un 50%. Es decir, si yo tengo 100 gemelos, 100 personas que tienen un gemelo, y esas 100 personas son esquizofrénicas, bueno, la probabilidad de que ambos sean esquizofrénicos es de 50%. ¿Qué significa esto? Que la esquizofrenia no es genética, ¿sí? O sea, que no se nace con eso, ¿ok? En el caso de la homosexualidad es lo mismo. Se han hecho multitud de estudios, ¿sí? Y para investigarlo les recomiendo este libro que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, del doctor Pablo Muñoz Turrieta. En este libro van a poder aprender y van a poder ver concretamente cómo todo esto se va desarrollando. Y también te muestran muchos ejemplos, algunos de los cuales yo lo estoy platicando ahorita, mediante los cuales se puede demostrar, se puede saber que obviamente no se nace homosexual. El caso más común fue en el 2019. En el 2019, fíjense, se investigaron los datos de 500,000 de personas. 500,000 personas se investigaron los casos. Y a través de esto se logró llegar a la conclusión de que pues efectivamente no se nacía homosexual, porque no había ninguna correlación. No existe tal cosa como el gen gay, o si se le quiere llamar así. De hecho,
Todos conocemos el caso del motivador, conferencista Nick. Tiene un apellido medio raro, entonces no lo voy a poder pronunciar. Nick, vamos a llamarlo así, el hombre que no tiene brazos, que no tiene piernas, el que salió en ese videoclip del Circo Mariposa. Y este hombre posee un problema genético, ¿sí? De hecho, cuando se investigó su caso y cuando se ha investigado todos los casos de personas que nacen sin un brazo, sin una pierna, etc., se llega a la misma conclusión. Todos tienen el mismo problema en el mismo gen, ¿sí? Y eso se puede comprobar, ¿sí? Entonces, si dijéramos que la homosexualidad es algo genético, no. Habría una manera científica de validarlo, pero no lo hay. De hecho, todos los estudios científicos que ha habido hasta la fecha demuestran lo contrario. Repito, en el 2019 se hizo uno, el mayor que tenemos hasta ahorita, y de hecho probó completamente lo contrario, que son los factores sociales, son los factores ambientales los que realmente determinan si una persona tiene X o Y sexualidad, ¿sí? Ahí lo podemos ver claramente. De hecho, un estudio que bastante sesgado, por cierto, porque el objetivo no era llegar a la verdad. El objetivo de ese estudio era demostrar que se nacía homosexual, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también muchos investigadores eran de la comunidad LGBT, ¿sí? Es algo muy, muy lamentable, ¿sí? Y a pesar de todo ese sesgo, salió la verdad, respecto a ese estudio, respecto a ese análisis, que realmente pues no se nacía con esa condición. Repito, no por esto signifique que una persona que practica la homosexualidad haya que denigrarla, haya que humillarla, haya que faltar el respeto. Claro que no. Como cristianos estamos llamados a propagar el amor de Cristo, a propagar la luz del Evangelio. Estamos en este mundo, para proclamar la verdad que es Cristo, no para ofender ni para lastimar a nadie. Pero pues esta es la realidad. Y ellos también necesitan ayuda. Ellos también necesitan que les hablemos de Cristo, que les hablemos de la verdad, para que puedan salir de ese problema a final de cuentas. Amén. Otro caso muy importante, el tema de las familias, porque mucha gente dice, no, es que hoy ya ven que está muy de moda ese tema del gaymonio. También me gustaría comentarles este otro libro, está muy bueno también. Este libro se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y este libro pues prácticamente te habla, te desenglosa, pues creo que su título ya lo dice, muchas mentiras que se nos han estado vendiendo. Una de ellas, también este libro de Pablo Muñoz, acerca de, por ejemplo, las familias. Te dicen, no, ¿sabes qué? No, es que no tiene nada de malo, que haya dos papás, que haya dos mamás, eso no afecta absolutamente nada. Lo cierto es de que, miren, de hecho Matthew Pearson, un investigador, periodista, dice que deberán pasar de 15 a 20 años para que conozcamos los efectos de las lamentables políticas de género. Desastre psicológico, ¿sí? De hecho, hubo una investigación allá en Australia en el año 96 y hubo un doctor cuyo nombre era o es Sarantakos, llegó a la conclusión de que en la mayoría de los casos, entre los hijos, los más exitosos son aquellos que provienen de parejas casadas heterosexuales, ¿sí? Y de hecho, este estudio fue confirmado nuevamente en un estudio del 2012, en el cual se examina, por así decirlo, también el caso del investigador Michael Rosenfeld en el año 2010, que analiza los casos de los niños cuyos papás tienen, cuyos padres, por así decirlo, son homosexuales, por ejemplo, dos papás o dos mamás. En este caso, él llegó a los datos de que los niños criados por parejas del mismo sexo tienen un 35% menos probabilidades de lograr un progreso normal en la escuela. Y de hecho, otra investigadora, Teodora Sirota, del año 2009, se centró en 68 mujeres de padres homosexuales y bisexuales y 68 casos de mujeres con padres heterosexuales, ¿sí? Aquí encontró algunos elementos muy importantes. Por ejemplo, el primero, que las mujeres con padres homosexuales o bisexuales tenían dificultades en sus relaciones con adultos en varias áreas. La primera, se sentían menos cómodas y con la cercanía y la intimidad. Número 2, eran menos capaces de confiar y depender de los demás. Número 3, experimentaron más ansiedad y en sus relaciones en comparación con las mujeres criadas por padres y madres obviamente heterosexuales.
Y en el año 2012, Daniel Potter publicó otro estudio en el cual los niños criados con familias con padres del mismo sexo obtuvieron calificaciones mucho más bajas que sus pares que viven en hogares formados por un matrimonio de sus padres biológicos, ¿sí? Concretamente, la deficiencia fue en matemáticas y lectura y comprensión. Otro también es el caso de Mark Ragnerus, en el cual analiza el tema de las estructuras familiares, y él también llega a la conclusión de que efectivamente el desempeño escolar de los niños cuyos papás son dos papás o dos mamás es igual que el de las parejas heterosexuales pero disfuncionales, papá borracho, mamá histérica, o sea, las famosas familias tóxicas o las familias en desintegración tienen el mismo resultado que las casas con dos hombres o con dos madres, ¿sí? Entonces, bueno, repito todo esto también. Otro caso también fue el caso del doctor Paul Solins en el año 2015, que publicó dos estudios. El primero, el tema de los problemas emocionales con niños en padres del mismo sexo. Y él encontró esto, que los problemas emocionales en niños con padres del mismo sexo eran más del doble de prevalentes que en niños con padres del sexo opuesto, ¿sí? Y también encontró que los niños de parejas del mismo sexo tienen más problemas emocionales. Y él comenta que las parejas del mismo sexo son más similares a las familias que cohabitan o a las familias con un padrastro o madrastra que a las familias casadas e intactas. O sea, una familia desintegrada es mucho más común, por así decirlo, que le pueda comparar a una familia, entre comillas, porque eso no es una familia, con dos papás o con dos mamás, ¿sí? También él encontró que los padres del mismo sexo tienen una prevalencia de más del doble de padecer un trastorno, ¿sí? Es decir, ya podemos decir que la comunidad arcoíris está sobre representada en el tema de los trastornos mentales. Y no importa, porque mucha gente dice, es que los discriminan, por eso hay tantos trastornos. Lo cierto es de que en San Francisco, en California, que es un paraíso prácticamente para toda esta gente, los problemas prevalecen igual, ¿sí? De hecho, casi el 40% de los transexuales tratan de suicidarse, en comparación con casi el 3% de la población en general. O sea, estamos viendo una proporción de más allá de 14 veces, ¿sí?, de lo que realmente vendría siendo, ¿verdad? Entonces, es algo muy lamentable esto que está sucediendo. Nos tratan de imponer una ideología a la fuerza, nos tratan de imponernos con calzador prácticamente, y es algo bastante lamentable, ¿sí? Es algo muy muy lamentable. Y más que nada que nosotros como iglesia tenemos que fortalecernos, tenemos que investigar, tenemos que prepararnos, tenemos que saber dar una respuesta concreta. Amén. Bueno, hermanos, ya nada más para terminar, me gustaría leerles por aquí lo que dice la conclusión de algunos temas ya bastante importantes. Miren, el objetivo primero de la ideología de género es destruir la familia. Ya vimos por qué. El segundo es promover el aborto. Acerca del aborto, les voy a dejar aquí en la descripción también otros videos muy muy importantes acerca del tema del aborto. También les voy a dejar algunos artículos que también por ahí los pueden empezar a leer. Porque repito, si habláramos de todo esto no acabaríamos en 20 minutos. Ahorita nos fuimos así muy muy rápido. Simplemente al hablar del tema de la sexualidad nos pudimos haber extendido 3 horas, ¿sí? Así, sencillo. Más si hablamos del aborto. Entonces, otro objetivo es el tema del aborto. Que ojo, está científicamente comprobado que desde que se une el óvulo y el espermatozoide hay vida humana. Eso es vida humana, ¿sí? Repito, aquí en la descripción les voy a dejar más videos. Y el tercer objetivo de la ideología de género es atacar la cosmovisión bíblica, destruir papá, mamá. Y de hecho la ONU ya ha propuesto, por así decirlo, o se ha enfocado en atacar a aquellos que denominan como enemigos, entre ellos nosotros como evangélicos, ortodoxos, judíos, etcétera, ¿verdad? Que somos el contrapeso de toda esta ideología nefasta. Y el cuarto objetivo también es que los niños adopten esta ideología, y no solamente esto, sino también introducirse o también meterse en lo que vendría siendo el tema de la teología queer, ¿sí? Prontamente vamos a dar una conferencia acerca de los peligros de la teología queer. Entonces estén atentos por ahí, y vamos a explicar también cómo se está tratando de justificar ese tipo de prácticas, desgraciadamente mediante la Biblia,
¿sí? Entonces mucho cuidado con esto que está sucediendo. Ahora sí, les voy a leer la conclusión. Dice: debemos de hacer notar que los cristianos no estamos en contra de los derechos de las mujeres, porque siempre nos dicen eso. En realidad los promovemos, ¿sí? Dentro de la equidad. O sea, luchar por la igualdad legal, la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, ¿sí? Queremos tratamiento justo para todos, ¿sí? Sin discriminación, porque repito, tampoco vamos a discriminar a las personas que no piensen como nosotros. Así como dice en Efesios 5, 25 al 28, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga. Prontamente proseguiremos con más temas relacionados a esto y nos veremos en una próxima entrega.